Que abriéramos la Biblia, a ver cómo puedo colocar, en Lucas capítulo 22. Quizá lo que vamos a ver en esta mañana, muchos de vosotros lo habréis leído en bastantes ocasiones. Allí en Lucas 22, en el versículo 31, vamos a comenzar nuestra lectura. Seguramente lo habéis leído muchas veces. Vamos a ver un fracaso espiritual, porque realmente cuando yo estaba estudiándolo lo califiqué así, y ya por el párrafo donde más o menos nos encontramos, pues muchos de vosotros sabréis qué nombre y apellido, qué nombre es ese fracaso espiritual, ¿verdad? Es un fracaso espiritual que tuvo el apóstol Pedro, y fue un fracaso espiritual que tuvo una evolución, y yo lo comparo con muchos de nuestros fracasos espirituales. Tienen una evolución muy parecida, o casi es similar. Vamos a ver los versículos 31 al 34 y luego saltaremos al 54 al 62 del capítulo 22 de Lucas. Y digo que el fracaso de Pedro es muy similar a los fracasos espirituales que nosotros tenemos. Y si no habéis tenido ninguno, los tendréis, porque no hay ninguna persona perfecta en este mundo. Y muchas veces los fracasos pueden ser espirituales, si estamos hablando de cosas que tienen que ver con creyentes, como antes Miguel también especificaba, ¿no? Ese privilegio que tenemos los creyentes, esa responsabilidad en cuanto a la ofrenda. Pero también en la vida se tienen fracasos humanos. Y todos esos fracasos, tanto de un lado como otro, tienen la misma secuencia desde un inicio hasta una terminación donde ya está el fracaso. Y esta secuencia empieza en el versículo 31, con una advertencia que hace el Señor, con un anuncio que hace el Señor. Y en ese anuncio que hace el Señor, lo que sale a colación, que era un anuncio general para todos, es una respuesta de Pedro. Y su respuesta de Pedro es una respuesta humana, basada en el orgullo, la soberbia. Y al final, que Jesús le dice: no vas bien, Pedro, por ahí. Eso no es la manera de resolver el problema al que os vais a enfrentar. Pero Pedro sigue en sus 13. Y empieza a tomar una serie de decisiones humanas que continúan en el versículo 54 y en adelante. Y al final todo ese proceso acaba en la negación del propio Señor Jesús. Y eso es lo que muchas veces el diablo utiliza en nosotros mismos, todo ese proceso que nos va a llevar en un fracaso. Y el Señor nos advierte en su palabra qué podemos hacer. Pues estar advertidos, saber que somos así. Aquí no hay algo que decir: mira, te puedo librar de que pases por esa situación. Aquí no nos podemos librar de pasar por esa situación, porque estamos en un mundo en guerra y estamos en medio ya. Pero ¿qué es lo que el Señor nos advierte, o qué es lo que el Señor sí nos puede dar? ¿De qué manera nosotros enfrentamos esos conflictos que vamos a vivir? Esas situaciones. Ahí sí el Señor nos está diciendo cómo podemos hacerlo. Y en base a que si obedecemos o no al Señor, pues el resultado será desastroso, en el caso de que no lo obedezcamos, o exitoso. Sabéis que Mateo y Marcos hablan de este anuncio de Jesús, de que todos se escandalizarían de él, y de esa respuesta de Pedro, de que nunca le dejará. Recordáis aquel pasaje de nuestros evangelistas sinópticos, compañeros de Lucas. Sin embargo, Lucas va a recoger el ataque espiritual que el diablo va a llevar sobre los discípulos y especialmente sobre Pedro. Y va a reflejar en la respuesta de Pedro, en el versículo 33, este ataque, este centro en lo que se va a centrar el evangelista Lucas. Y la narración del 54 al 62, como decía al principio, a diferencia de los otros evangelios, se va a centrar en los conflictos espirituales de Pedro y cómo Jesús termina resolviendo esos conflictos. Así que vamos a ver como dos partes. Una
introducción de qué fue lo que promovió al final, o qué fue lo que el Señor avisa y cuál fue la respuesta humana de Pedro, y después veremos las decisiones que va tomando Pedro y cómo le llevan a ese resultado final. No sé si me dará tiempo porque ya sabéis que yo tengo fama bien ganada, de que me extiendo mucho. Pero bueno, yo cuando ya empiece a ver que os dormí, digo, hasta aquí, llegamos ya en el mensaje, ¿vale? No sé si lo veremos todo completo hoy, mi intención es poder verlo, pero si no, lo veremos en 2 veces y para que no se nos quede nada que puede ser interesante en cuanto a la enseñanza que el Señor nos deja aquí. Vamos a leer los versículos 31 al 34. Estamos en Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos a leer hasta aquí y después pasaremos al siguiente párrafo. Aquí encontramos una advertencia del Señor acerca de la soberbia humana. Y creo que es algo bastante claro, ¿verdad? Aunque todos te dejen, recordáis los otros evangelios, yo nunca, dijo nunca. Madre mía, qué palabra más fuerte. Nunca te dejaré. Hombre, hay hasta un refrán que dice nunca digas nunca jamás, ¿no? Hay una canción de un grupo que se llama Generación 12, que a mí me gusta mucho escucharla, y esta canción comienza diciendo: mi orgullo me sacó del jardín, se refiere al jardín del Edén. Su humildad, refiriéndose al Señor, puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Y estas palabras de esta canción están reflejando simplemente lo que el Señor va a decir aquí también. El orgullo es algo innato en los seres humanos. Y si no, ahí tenéis al gran presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Ahí tenéis a los iraníes. Los iraníes están diciendo: no, nosotros aquí nos defendemos, nosotros aquí tenemos derecho a hacer todas estas cosas. Y bueno, y creo que anoche hubo un ataque bastante importante, bastante grande, iba a decir la palabra bestial, ¿no? Pero bueno, ya la he dicho, bastante imponente, donde había una demostración de fuerza por parte de Estados Unidos impresionante. Y eso es lo que nos encontramos hoy día en la sociedad. Tú puedes ir por la vida de esta manera hasta que te encuentras a alguien que es más que tú. Y entonces ya todo lo que tú eras ya no sirve para nada. Y fijaros que es curioso cómo en esa advertencia que el Señor va a hacer aquí acerca de la soberbia, en Primera de Pedro, el apóstol Pedro llegó a escribir en el capítulo 5, versículo 5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La soberbia es el abono que utiliza el enemigo, el diablo, para hacernos fracasar en cualquier servicio que emprendamos. Y los antecedentes al acontecimiento de este fracaso de Pedro, lo que sería la negación, lo tenemos en estos versículos del 31 al 34, donde el Señor va a comenzar advirtiendo a Pedro y le va a decir que está en un peligro espiritual al que van a estar expuestos no solamente Pedro, sino también todos los discípulos, pero especialmente él. Y con esa expresión que utiliza el Señor de zarandear, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, está la idea de que cuando alguien zarandeaba en el campo el trigo, era para separar el trigo de la paja suelta. Por lo tanto, la intención del diablo era de zarandear, de poner a prueba la fe de ellos, de llevarlos hasta el límite de una manera tan severa que no quedara nada de fe en sus vidas. Que su naturaleza humana pecaminosa y corrompida por el pecado prevaleciera por encima de su fe en Jesús como el Hijo de Dios. La idea era de moverlos con tal violencia que pudiera incluso arrancar la semilla plantada en sus corazones,
¿Recordáis aquella parábola del sembrador, verdad? Donde el Señor muestra 4 tipos de terreno. 3 de ellos venía o el diablo y arrebataba la semilla, o las cosas de este mundo la ahogaban, o no había suficiente raíz para poder brotar, y solamente en la buena tierra aquella planta podía crecer. La intención del diablo era eso, arrancar esa semilla plantada en sus corazones para que sigan siendo hierba seca. Y eso es lo que el diablo hace hoy día con todos aquellos que escuchan la palabra de Dios. Intentar arrancarla de sus corazones. Y hoy los amigos que nos visitan, que están escuchando la palabra de Dios, yo ya os estoy advirtiendo de esto. El diablo va a intentar arrancarla de vuestros corazones. Y no lo va a hacer presentándose delante de vosotros, no tengáis miedo. Lo va a hacer poniendo un montón de cosas que nos van a parecer totalmente lógicas para que digamos, esto no me interesa. Y esa es su manera de arrancar la semilla de aquellas personas que escuchan el Evangelio, pero su intención también era arrancar la semilla de la Iglesia. Si el diablo pudiera, y lo intenta, arrancar la semilla de la Iglesia hoy día, eso sería para él un éxito grandísimo. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. Y eso es lo que el Señor le va a decir en la advertencia, le ha dicho ya a Pedro. Y luego tú, fortalecido, vuelve a los hermanos y los confortas. Y Pedro dice: hermano, la única manera de resistir el zarandeo al que estamos sometidos es estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Porque vivimos en un constante zarandeo de nuestra fe, en un constante zarandeo de la Iglesia. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19, nos llega a advertir allí el apóstol Juan que, referente de algunas personas que se hacían llamar cristianos y que estaban en medio de la Iglesia, pero habían salido, se habían marchado, dice allí Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por lo tanto, en ese constante zarandeo de la Iglesia, lo que hace el diablo de esta manera, con ese zarandeo, nos dice Juan que se manifiesta la verdadera naturaleza espiritual. Y Jesús continúa diciendo que Dios usará ese mismo proceso de zarandeo para fortalecer la fe de Pedro y de esa manera, una vez que él ha sido fortalecido, poder contribuir en fortalecer a sus hermanos. ¿Sabéis la palabra vuelto que aparece ahí en ese versículo? Hemos leído antes: y tú, una vez vuelto, confirma a tu hermano. Esa palabra vuelto tiene una connotación se puede utilizar también si hubiéramos dicho una vez convertido. Es una persona que da marcha atrás, que va por un camino y que en un momento dado se da cuenta que el camino que lleva es erróneo y da marcha atrás, da la vuelta. Es como la persona que nosotros, esa palabra que utilizamos los cristianos evangélicos, que mucha gente que no nos conoce, no sabe de qué estamos hablando, que le decimos: no, es que este se ha convertido. ¿Pero se ha convertido en quién? ¿En el increíble Hulk? No, se ha vuelto del camino que llevaba. Llevaba un camino que le llevaba a la perdición. Ha visto en la palabra de Dios que no es un camino correcto, se ha dado cuenta, ha abierto sus ojos y automáticamente ha dicho: ¿hacia dónde voy yo? Y ha dado media vuelta. Y el Señor le está diciendo a Pedro: cuando tú seas fortalecido y te des cuenta de que el camino no es la soberbia, de que el camino no es lo que estás pensando en tu mente, entonces cuando te vuelvas, confirma también a los demás cuál es el camino correcto. Y hay esta expresión también: el diablo os ha pedido. Bueno, hay una expresión que habla del plural, ¿verdad? Está refiriéndose a todos los discípulos, no solamente a Pedro.
porque nadie está exento del zarandeo del diablo. No hay nadie que esté protegido, os lo decía al principio, ¿verdad? Estamos en medio de una lucha continua. Pero implícitamente esta frase nos está trayendo el consuelo de que Dios está bajo todo el control de todo, porque el diablo ha tenido que pedirlo. El diablo os ha pedido. Ha tenido que autorizarle Dios para eso. Y bueno, es malo que nos autorice Dios. Oye, ¿por qué Dios autoriza al diablo a estas cosas, verdad? Porque ese zarandeo al final es bueno, porque termina fortaleciéndonos. Y Dios sabe que pasar por una enfermedad, y aquí tenemos alguna enfermera, no es malo, ¿verdad? A los chiquillos ya no le dais... Yo era chico y me atiborraban de antibióticos. Pero ahora tú vas al médico, yo iba al médico con mi hija y no le mandaba nada. A piretar. Digo, bueno, a piretar, pero sí. No, es que es mejor, porque tiene que fortalecerse su organismo. Y el Señor dice, aquí el diablo os ha pedido para zarandearos, pero tranquilo, que aunque ese zarandeo puede ser extremo, tenemos la promesa del Señor de que Él está con nosotros. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Y si nosotros sucumbimos a ese proceso de zarandeo que hace el diablo en nuestras vidas, no es porque nos sea imposible resistir, porque Dios no le permite que nos zarandee más de lo que podamos resistir. Sí, se lo permite, pero no más. Ahí están los médicos que dicen, no, si ya son 41 de fiebre, antibiótico. Hay un límite. No te voy a mandar nada porque la fiebre es buena. Yo me enteré hace unos años de que la fiebre era buena. La fiebre es buena, dicen los médicos, porque él es como el cuerpo lucha contra la enfermedad, pero ya si la fiebre tiene 41, no, ese es el límite, porque ya el cuerpo no resiste ese nivel. Y aquí es lo que está diciendo el Señor, que Dios nos va a dar siempre una vía de escape que nos ayude a salir de ese zarandeo. Pero fijaros que en las palabras del versículo 32, donde allí el Señor hemos leído, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos, son un alivio para Pedro. Yo he rogado por ti, para que tengas una protección especial, porque lo que tú vas a pasar es bastante importante. Y yo he pedido que te proteja, que estés protegido, porque él sabía a lo que se iba a enfrentar Pedro, impulsado por su carácter, por su soberbia, por sus malas decisiones humanas, pero ante toda esa la libertad de Pedro de tomar sus propias decisiones se encuentra el poder de Dios al control de todo. Y primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, ese versículo tan conocido, hijitos, escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, aquí estamos todos. ¿Quién no ha pecado, verdad? Pues si alguno hubiere pecado, tenemos un abogado. Ahora en las noticias estamos viendo a los abogados todos los días. Unos cambian de abogado, ¿no? Esto no me interesa, ahora cambio de abogado. Pues nosotros tenemos el mismo siempre. Tenemos el mejor abogado. Para con el Padre, que es nuestro juez, a Jesucristo el justo. Y 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 13, si fuéramos infieles, dice allí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, Él, el Señor Jesús, permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Porque a pesar de mi infidelidad, tú permaneces fiel. Porque nuestra humanidad nos arrastra por la ciénaga del pecado y el diablo utiliza nuestra humanidad para hundirnos. Utiliza nuestra humanidad para hundirnos y hacernos sentir que no hay salida, que no hay solución. Pero el Señor nos ha prometido que como hijo suyo estará a nuestro lado a pesar de nuestras caídas. Y ya recordáis aquellas palabras finales de Mateo 28, ¿verdad? Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Los versículos 31 al 32, ese zarandeo
al que nos somete el diablo va a producir en nosotros heridas. Heridas que se harán cicatrices con las que tendremos que vivir. Pero nuestros fallos a nivel espiritual son vueltos en fortaleza por el Espíritu Santo cuando reconocemos los fallos y nos arrepentimos ante Dios. Cuando lloramos por ellos y nos volvemos de nuestro mal camino. Como la cicatriz de una herida. Yo tengo una ahora aquí. Tati sí la ha visto, ¿no? A mí no me gusta esta herida, esta cicatriz. Es fea. Y algunas veces me pica. Bastantes veces. Está presente la cicatriz en nuestro cuerpo, pero indolora. Una cicatriz que ya no sangra. Y nuestro Señor Jesús, como hemos recordado anteriormente, aún lleva en su cuerpo las marcas de las heridas que produjeron tu pecado y mi pecado. Y sufrió en la cruz a través de esas heridas. Le clavaron los clavos y le traspasaron el costado. Y él estuvo sufriendo con aquella corona de espinas en su mente, en su frente, en su cabeza, golpeado por aquellas varas. Pero ahora, todas esas marcas nos recuerdan su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Y seguramente tú que me estás escuchando has sufrido heridas por tu pecado, heridas en el alma, en el espíritu, cuando el diablo te ha zarandeado como a trigo, donde tu fe ha podido flaquear. Pero una vez restaurada tu fe, esa debilidad se convierte en fortaleza para confirmar a otro. En el mundo se nos enseña de que cuando alguien fracasa, ya no es válido. No tiene nada que enseñar a otro. Un fracasado, y hoy día en las noticias, ¿verdad?, estamos escuchando palabras como este es un cadáver político. Era el mismo de antes de ayer, pero ha salido algo que le hace ser un fracasado, ya es un cadáver político. Este ya no sirve. Pero en el ámbito espiritual, cuando nos levantamos de nuestros fracasos, fortalecidos con una fe renovada, es entonces cuando estamos en disposición de compartir nuestra experiencia para fortalecer a otros. ¿Qué diferencia hay entre lo espiritual y lo humano, verdad? Para la sociedad, si estás herido, dejas de ser válido. Pero para Dios, tus heridas son importantes y una vez restauradas, son útiles. Y en el versículo 33 queda reflejada esa humanidad de Pedro. En esta enseñanza del versículo 32, tan fantástica, Pedro tiene que estropear ese momento con su humanidad. Qué palabras tan maravillosas le había expresado el Señor, ¿verdad? Le había anunciado el futuro. No te preocupes, yo he rogado por ti y luego cuando ya vengas fortalecido, confirma a los demás. Todo era maravilloso a nivel espiritual. Le estaba diciendo unas declaraciones que si él hubiera estado pendiente hubiera dicho, Señor, voy a seguir paso a paso lo que tú me estás diciendo, confío en ti. Pero tiene que salir a relucir nuestra humanidad. Fue una gran declaración, ¿verdad? ¡Puf! Madre mía. Señores, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. Madre mía, qué declaración más fantástica. Seguramente todos los discípulos, de hecho creo que hay uno de los evangelistas que lo dice, y todos dijeron lo mismo. Claro, todos se sumaron allí a la euforia del momento. Una declaración valiente, una declaración sincera. Pedro no estaba mintiendo, Pedro lo sentía de verdad, era lo que él deseaba. De hecho, lo demostró más adelante, ¿verdad?, cortándole la oreja a aquel siervo. Pero estaba hecha en base a sus propias fuerzas, en base a su soberbia, y esa era su debilidad. Esta declaración que deberíamos hacerla todos, cada creyente, de ir con el Señor hasta la cárcel y hasta la muerte, y de hecho sucedió años después. Y el apóstol Pablo lo narra de él mismo y de otros hermanos que estaban pasando por ahí. Sucedió después. Fueron a las cárceles y fueron a la muerte. Y eso es algo que cada creyente deberíamos de estar, pero no confiando en nuestras propias fuerzas, sino en la gracia de Dios. Y el Señor le aclara a Pedro que no ha entendido nada de su advertencia. Pedro, no te has enterado de nada. Y además dice, te voy a dar detalles precisos, como especifica Marcos, que lo voy a leer ahora, para que
Pedro se tomara en serio esa advertencia. Y sabéis que el Evangelio de Marcos tiene mucha influencia, Pedro. Lo escribió Juan Marcos, pero lo fue recogido por Pedro. Entonces ahí hay una influencia donde los detalles que está dando Marcos son también por boca de Pedro, por lo que Pedro escuchó y vivió. Y Marcos lo dice, que Jesús le dijo, de cierto te digo que tú, había hablado a todos, ¿no? El diablo os ha pedido a todos para zarandearos, no. Tú, hoy, esta noche, le faltó decir hasta la hora. Antes de que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Detalles precisos del fallo de Pedro. Oye, Pedro, tómatelo en serio. Tú no vas a poder. Pues Pedro pensaba que sí. Pedro seguía pensando que sí. No entendió que Jesús le estaba advirtiendo en base al conocimiento de sus debilidades. Y el versículo 34 nos habla que el Señor, en esa advertencia de Pedro, que no se vence el zarandeo del diablo, le dice el Señor, con soberbia humana, dejando que su carácter y sus malas decisiones tomen el control. Porque el Señor demuestra aquí que nos conoce mejor que nosotros mismos. Pedro pensaba que iba, no, hombre, eso no. Y el Señor dice, sí, yo te conozco mejor que tú mismo. Porque el Señor te conoce mejor que de lo que te conoces tú, porque conoce tus debilidades. Tú puedes conocer de ti muchas cosas, puedes conocer tus fallos, en lo que has fallado, pero tus debilidades, el Señor las conoce y el diablo también, mucho más que nosotros. Los creyentes somos personas con defectos por causa de nuestra humanidad, por las debilidades de nuestra concupiscencia, por fallos en nuestra conducta, pero tenemos el consuelo de que nuestro abogado, el Señor Jesús, intercede por nosotros para que cuando es sacudida nuestra fe no sea extinguida, sino que tenemos la oportunidad de que nuestra naturaleza humana auténtica, la naturaleza espiritual, salga a la luz y seamos fortalecidos. 1 de Pedro 1,5 nos dice allí, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. El Señor nos advierte hoy, a nosotros que también, acerca de este peligro que tienen nuestras debilidades en nuestra vida espiritual, para que en medio de esa prueba de nuestra fe podamos salir victoriosos, pero también tenemos la tranquilidad de que no estamos solos, de que el Señor nos va a acompañar en todo este proceso. Y pasamos a los versículos 54. Versículo 54 del capítulo 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Si queréis los detalles sucios de esta historia, leed Mateo y Marcos, porque se ceban con Pedro. Empezó a maldecir, a jurar, cosas impensables en un judío. No, es que tú eres Galileo. Y empezó a él, me cago en... Y todas las cosas que para que se notara de que Galileo no era, o al menos que no era ni judío. Porque un judío no podía soltar por su boca esa cantidad de barbaridades que estaba soltando. Hasta ese nivel fue llegar Pedro. Y empezó desde la puerta. Hay otro evangelio, el evangelio de Juan nos cuenta que había otro discípulo que entró. Pedro, arrímate al discípulo ese, hijo mío. Y estáis los dos juntos. No, Pedro tenía que enterarse de todo. Tenía que conocer los planes. Y tenía que sentarse en medio de aquellas personas, ¿verdad? Y vemos este primer versículo, el versículo 54, que nos habla acerca de seguir al Señor de lejos. Y en ese proceso que tenemos nosotros, de que nos va llevando el diablo hasta el final y hacernos caer,
con todo ese zarandeo, pues hay varios ingredientes que tenemos que ser advertidos. Aquí Pedro seguía al Señor de lejos, dice Lucas. Y Pedro estaba confuso seguramente. Y después de llevar a cabo lo que él había declarado, sacando la espada, hiriendo al siervo del sumo sacerdote, donde recibe la advertencia del Señor con respecto al que hierro mata, hierro muere, pues Pedro estaba confundido. Entonces, ¿qué quieres? ¿Que luchemos o que no luchemos? Pues yo estoy dispuesto. Y él, en esa confusión, que no encajaban en su esquema humano, que no encajaban en sus planes como revolucionario, seguía al Señor de lejos. Y lo que no sabía Pedro es que era el inicio del zarandeo de su fe. Estaba entrando de cabeza en el zarandeo. Seguir al Señor de lejos implica estar, pero no estar. Implica identificarte con Cristo, pero sin que nadie se entere. Satisfacer tu conciencia siguiendo a Jesús, mientras evitas que nadie te identifique, siguiéndole de lejos. La conciencia de Pedro estaría tranquila. Bueno, voy detrás de él. Pero no te estás identificando, Pedro, con él. No era una noche fácil para Pedro. Había sido advertido 2 veces de esas intenciones del diablo, una en el aposento alto, en Gesemaní, acerca de orar y no caer en la tentación, y cuando lanzó su ataque contra el siervo del centurión, fue frenado y reprendido por el Señor. En su mente no entendía lo que pasaba, donde él intentaba resolver las distintas situaciones que se encontraba en esa noche con sus decisiones humanas, se encontraba una exhortación y una reprensión del Señor. Parece que todo lo estaba haciendo mal. Y a pesar de todo lo acontecido, él decide seguir adelante, aún no estando preparado para ello. Y su precaución humana hacía que no se identificara totalmente con Jesús. ¿Está malo? ¿Es mal? Él había afirmado que llegaría hasta la cárcel, hasta la muerte, pero seguía de lejos al Señor. Su convencimiento de lo que expresó era real, pero claro, a partir de ese momento entraba en juego su racionalidad. Y cuando tratamos lo espiritual con racionalidad humana, estamos llevando al Señor a nuestro terreno humano, a nuestro cerco particular humano lleno de problemas y de inconsistencia. Y él pensó en su racionalidad, en su humanidad, que lo mejor era seguirle de lejos. Lo más sabio desde la perspectiva humana. Es más seguro, más inteligente, más racional. ¿Qué ganaría él si seguía el mismo destino que el Señor Jesús? Y mientras pensaba cómo resolver aquella situación del arresto de Jesús, Pedro seguía al Señor de lejos. Bueno, ya se me ocurrirá qué hacer para poder sacar al Señor. ¿Pero qué le había enseñado el Señor Jesús? Mateo 16, 24 al 27, voy a decir solo una frase que nos interesa, pero podéis leer los 2 versículos en vuestra casa. El Señor llegó a decir allá a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a su obra. Cuando se trata de lo espiritual, lo racional sobra. No tiene cabida nuestra racionalidad, ni nuestra humanidad, ni nuestra sabiduría, ni nuestra nada. Todo lo que sea nuestra, quítalo, porque no podemos hacer nada en la esfera espiritual. Este pasaje nos lleva a la siguiente afirmación: a Jesús no se le sigue de lejos. O se le sigue o no se le sigue. Pero no se le sigue de lejos, porque ya no es más nuestra, sino suya. Y el apóstol Pedro aprendió esta importante lección, y en su primera carta también, en el capítulo 2, versículos 21 al 25, él dice esta frase: para esto fuisteis llamados, para que sigáis sus pisadas. Estoy saltando, ¿vale?, en los versículos. Erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Y me gusta esta analogía que hace Pedro sobre las ovejas descarriadas, sin rumbo fijo, sin meta, sin saber por qué están ahí o hacia dónde se dirigen. Así como muchas personas están también en esta sociedad que se sienten descarriadas porque las ovejas son miopes y si se separan del rebaño, se separan del pastor, ya no saben por dónde tienen que ir. Pero nosotros en otro tiempo éramos de esa manera, dice Pedro, pero ahora tenemos un pastor que nos guía, nuestro Señor Jesucristo, y tenemos que seguirle de cerca para poder seguir sus pisadas, para aprender a conducirnos por este mundo de la manera que Cristo se condujo. Y el versículo 55 nos habla de que Él se sentó entre ellos. Otra decisión errónea. Porque allí sabemos por el evangelista Juan que había otro discípulo dentro que lo conocía al sumo sacerdote. Y había pasado también. ¿Por qué no te juntas con tu compañero? Con tu hermano. Además, creemos que es Juan, ¿no? El que entró. ¿Por qué no te juntas con tu amigo? De esos amigos íntimos que había entre los 12. Pedro y Juan eran amigos. No, Él se sentó en medio de aquellos que habían traído preso al Señor. Y nosotros muchas veces sentimos la inclinación de socializar con el mundo, con las personas que no son creyentes de esta sociedad, creyéndonos preparados. Y el Salmo 1.1 nos recuerda, bienaventurado el varón que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Si fue una mala decisión seguirle de lejos, terminó siendo aún peor. Pedro no estaba preparado para estar allí, sentado entre ellos. Más adelante en la Escritura vemos que sí, que ya podía estar entre muchas personas, muchos gentiles, fue el precursor de los gentiles, pero en ese momento todavía no. El diablo estaría frotándose las manos, viendo cómo Pedro estaba yendo solo al zarandeo. Seguramente diría, la noche promete. Voy a destrozar a Pedro. Y lo destrozó. Destrozó al apóstol Pedro. ¿Cómo es posible, Pedro, que te sientas entre los enemigos del Señor Jesús? ¿Qué haces ahí? ¿Tanto frío tiene? Yo no sé lo que se pasaría por la mente del apóstol Pedro para tomar aquella decisión, pero el texto nos dice que ellos, después de encender una hoguera y de sentarse juntos, Pedro se sentó entre ellos. Y esto refuerza la idea de que hay dos grupos diferenciados. Por un lado está el grupo de los enemigos de Jesús y por otro lado de los amigos de Jesús. Y sabemos por Juan 18 que había ese otro discípulo que le habló con la portera para que dejaran entrar a Pedro. Pero si has tenido tu compañero ahí que ha hablado por ti, júntate con él. Pero Pedro, en vez de estar con ese discípulo, que es lo que tenía que haber hecho, se sentó con los enemigos de Jesús, entre los enemigos de Jesús. Quizá pensaría sonsacar, no sé, información de lo que pretendían hacer con él. Indudablemente era un acto arriesgado y quizá valiente a nivel humano, pero esas circunstancias eran las idóneas para que el diablo aprovechase y pudiese formar en él ese desastre espiritual que se avecinaba. Porque Pedro no había entendido que los enemigos reales no eran aquellos que estaban con él sentados, aquellos eran meros instrumentos. Los enemigos reales era el diablo y él mismo. Efesios capítulo 4, versículo 29 al 32, nos dice allí, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, porque esa es la finalidad del diablo. Cuando nos hace caer, que nuestro Dios se entristezca, cuando exponemos nuestra vida en situaciones de peligro espiritual, estamos poniéndoselo muy fácil al diablo. Pedro pensaba que podía con esa situación y la enfrentó con sus capacidades humanas. Yo siempre recuerdo aquí una anécdota, esto es real, ¿no? Un chaval joven creyente de un pueblo de una iglesia. Y mi padre entró en una discoteca porque la discoteca estaba a tope de sonido, mi padre se quejaba mucho, no podía dormir, era verano, y ya como estaba harto de llamar a los municipales, ya una vez fue a la discoteca mi padre. Y dice que allí ve al joven, él fue a quejarse con el dueño de la discoteca, que bajaran el volumen, era una discoteca de verano. Y ahí se encuentra el joven, ¿no? Y dice, ¿tú qué haces aquí? No, yo he venido de aquí a evangelizar. He venido a evangelizar. ¿A evangelizar? Sí, yo estoy aquí, no estoy aquí para divertirme, estoy para evangelizar, le decía al joven, ¿no? ¿Tú puedes evangelizar dentro de una discoteca? Con todo el sonido, con toda la música, con todas las cosas. No sé. Bueno, ahí se quedó la anécdota, ¿no? Pero una de las cosas que sí era evidente es que, no sé si evangelizaría o no, pero lo que sí era evidente es que estaba en un lugar donde se estaba exponiendo a que
el diablo tuviera más facilidad para zarandear a aquel creyente. Quizá a veces nuestras capacidades humanas nos ayudan a salir de ciertas situaciones, pero la manera de enfrentar situaciones de guerra espiritual es con actitudes espirituales. Y en este caso la situación anímica de Pedro junto al ambiente adverso hicieron que el desenlace fuera desastroso. Cuando nos exponemos a un peligro tomando decisiones humanas, el resultado final es contrario a lo que forma parte de nuestra naturaleza espiritual. Y los versículos 56 al 60 encontramos ya la caída de Pedro, la negación. Pedro no duró ni un asalto. En la primera pregunta que le hicieron, cayó. Él empezó ya a negar al Señor. No duró ni un asalto. Una simple criada en la casa se atrevió a increparle. Y después otro hombre que le volvió a increpar. Y aún así Pedro aguantó entre ellos. Y dice Lucas, otra hora más. Pero Pedro, es que eres masoca. Después de otra hora volvió a ser increpado. Una hora aguantando, escuchando conversaciones despectivas hacia el Señor. En vez de quitarse de en medio después de ser increpado la primera vez, él siguió allí entre ellos, no acordándose de la advertencia del Señor. Estaba cegado por su entendimiento y empezó a negar que conocía al Señor Jesús, versículo 57, a negar que no era un discípulo del Señor, versículo 58, y terminar hablando peor que los gentiles, maldecir y jurar. Y hermano, el diablo va a intentar cegarnos hasta el punto en que olvidemos realmente lo importante, que perdamos de vista quiénes somos y a quién seguimos y para qué estamos aquí. Y es ahí donde la palabra de Dios, como esa espada de doble filo, debe de acompañarnos, formar parte de nuestra armadura. Debemos de dejar que nos purifique a nosotros primeramente y nos guíe como lumbrera en nuestro camino. Como escuchábamos el viernes, ¿verdad? La palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Y el gallo canta, como Jesús le había dicho. Y yo el versículo 61 es un versículo que a mí me parte el alma. Sé que él solo lo menciona Lucas. El versículo 61 habla acerca de que... perdón, me tengo que poner la gafa. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. ¿Recordáis lo que significaba la palabra vuelto, verdad? Y vuelto conforta a los hermanos. Y era importante esa acción. El Señor iba en una dirección. Afirmó su rostro en Gesemaní para llegar hasta la cruz. Pero ¿quién había a unos metros? Pedro, un discípulo del Señor, amado por el Señor también, que estaba siendo hundido por el diablo. Y ese discípulo necesitaba que en un momento el Señor se volviera. Porque ese discípulo necesitaba la ayuda del Señor. Y el Señor no le dijo nada, solo lo miró. El Señor había sido consciente de todo. Él estaba allí siendo juzgado con testigos falsos, increpándole, diciéndole si era el Mesías, si no era el Mesías, escupiéndole de todo. Pero el Señor estaba atento a lo que Pedro estaba sucediendo. Y al Señor no le importó volverse un momento del camino que él llevaba hacia adelante para ayudar a Pedro. Cuando Pedro vio los ojos del Señor, mirándole, aquella mirada debió de llegar al corazón. Una mirada de ternura y compasión. Y Jesús estaba en ese momento, con esa mirada, resolviendo los conflictos espirituales que se generaron en el corazón de Pedro. Aquella mirada hablaba de varias cosas. Quizá de una pregunta sin pregunta, ¿verdad? ¿De verdad no me conoces, Pedro? Hagamos 3 enramadas, dijo Pedro en la transfiguración.
Señor, dime quién es y yo seré yo. Pedro dice, Juan, pregúntale, porque si me entero me lo cargo, quién es el traidor. Pregúntale quién es. Le cortó la oreja y ahora el Señor con aquella mirada, ¿de verdad no me conoce? Luego tendrá una conversación última en Juan, al final del Evangelio, y le dice, Pedro, ¿me amas más que esto? ¿Verdad? Ese es el remate final de la sanidad de Pedro. Pero aquí ya empieza esa sanación. Pues piensa, pudo decirle el Señor, en lo que acaba de hacer. Y aunque tú me has negado 3 veces, yo no te voy a negar. Segunda de Timoteo capítulo 2 dice, si somos infieles, versículo 13, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y qué consuelo nos da saber que a pesar de nuestra infidelidad, Él permanece fiel. Y el versículo 62 nos habla del arrepentimiento. Judas vendió al Señor. Pedro le negó. ¿Es mejor Judas que Pedro? La diferencia entre Judas y Pedro fue el resultado final. En Pedro lo tenemos en el versículo 62, se arrepintió. Y Judas se aplicó un arrepentimiento humano, se autojuzgó. Pedro no. Pedro dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera lloró amargamente, porque el arrepentimiento comienza recordando y continúa derramando nuestro corazón delante del Señor. Si realmente quieres arrepentirte de lo que has hecho delante del Señor, empieza recordando lo que has hecho en tu vida. Y empieza llorando por aquellas cosas que has hecho, para después pedirle perdón al Señor. Las lágrimas de Pedro expresaban ese perdón recibido por el Señor en aquella mirada, porque el Señor te ama. El Señor quiere que tú le confieses tus pecados y le digas, Señor, soy una persona que te he fallado y me arrepiento y quiero recibir tu perdón. Y aquellas lágrimas de Pedro estaban expresando un arrepentimiento profundo y el Señor no le había tenido que decir nada. No hacía falta. Su sola mirada le dijo todo. Nosotros cuando somos traicionados sufrimos, ¿verdad? ¿Quién no ha sufrido o quién no se ha sentido traicionado? Enhorabuena. Pero los que nos hayamos sentido traicionados en algún momento de nuestra vida, hemos sufrido por eso, por ver la traición de alguien en el que confiábamos. Aquí el que traiciona, que es Pedro, es el que sufre. Nosotros hemos traicionado al Señor muchas veces. Y cuando fuimos conscientes, muchos de los que estamos aquí, le pedimos perdón al Señor, sufrimos, pero el Señor nos ha perdonado. Y hemos llorado con lágrimas de alegría. Todo aquello estaba siendo parte de esa formación final de Pedro. La responsabilidad de Pedro en los días posteriores, como todos sabemos, y después de que el Señor se marchara al cielo, iba a ser muy grande y el Señor necesitaba prepararlo para ello. Y 1 Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Qué palabras más importantes, qué verbos más importantes que a Pedro se le quedaron grabados? Sin que el Señor nos fortalezca, no podemos enfrentarnos a las cosas de este mundo. Sin que el Señor nos afirme y nos establezca, no podemos estar de pie ante los zarandeos del diablo. Pero necesitamos ser perfeccionados, porque tenemos fallos. Y el Señor está ahí para volver su mirada hacia nosotros cuando caemos, para poder levantarnos de nuevo y seguir adelante, sin volvernos atrás, sino siempre a la meta del supremo llamamiento y un día estar con Él en el cielo, como hemos recordado en esta mañana. Que el Señor bendiga su palabra. Señor, te damos